Le dijeron que estaba loco, que sus ideas eran imposibles, que los cohetes eran juguetes para ricos y los autos eléctricos un sueño muerto. Pero él no escuchó. ¿Qué haces cuando el mundo te empuja al borde del abismo? ¿Quién serías si tu única opción fuera creer, aunque nadie más lo haga? En medio del ruido, Elon decidió callar y construir. Mientras todos reían, él diseñaba el futuro en servilletas manchadas de café. No buscaba fama, solo propósito. Esa noche, solo en su oficina, miró el techo y murmuró: si tengo que caer, caeré hacia adelante. Cada genio tiene un punto de quiebre. Para Elon fue cuando su primera empresa colapsó. Nadie quiso invertir. Nadie quiso creer. Pero a veces la soledad es el laboratorio donde se forja el carácter. Mientras todos decían que era imposible, él respondió con una sonrisa cansada: entonces, lo haré yo solo. Y comenzó a construir no una empresa, sino una idea que cambiaría la historia. Las risas se convirtieron en titulares. Los mismos que lo llamaban soñador, ahora lo llamaban fracasado. El dinero se acababa, los inversores huían, y sus propios empleados dudaban de él. En las noches, Elon dormía en el suelo de la fábrica. Entre el ruido de las máquinas, soñaba con cohetes que aún no existían. El mundo lo veía caer, sin entender que estaba aprendiendo a volar. Cuando Justine lo vio aquella noche, supo que ya no era el mismo. Sus ojos habían cambiado. Ya no buscaban aprobación, buscaban propósito. Ella lo abrazó en silencio, sabiendo que amaba a un hombre que ya no pertenecía a este mundo, sino al futuro. Y en ese abrazo, ambos entendieron que el amor a veces significa dejar ir. Esa noche, antes de dormir, Elon escribió una frase en una libreta arrugada: no lo hago por dinero, lo hago porque no puedo imaginar un mundo sin intentarlo. En esas palabras nacía algo más grande que un negocio, nacía una visión. Y aunque nadie lo sabía, el fuego que cambiaría al mundo ya estaba encendido. El dinero se agotó. Los titulares eran crueles, el sueño de Musk se estrella. Cada llamada era una puerta cerrándose, cada reunión un recordatorio de que nadie confiaba en él. Pero en el fondo del caos, algo dentro de Elon ardía con más fuerza. Porque a veces perderlo todo es la única forma de descubrir quién eres realmente. Tesla estaba al borde de la bancarrota. Los bancos no respondían. Los empleados temían perderlo todo. Y aún así, cada mañana Elon llegaba antes que nadie, con el mismo café frío y la misma convicción ardiente. No prometía éxito, prometía lucha. Y eso, a veces, es suficiente para que otros sigan tu fuego. Una noche, cuando todos se fueron, Elon se quedó mirando los autos inacabados. Cada chasis era una herida abierta, cada tornillo un recuerdo de lo que aún no podía lograr. Pero entre el ruido del metal, escuchó algo distinto: el sonido de su propio corazón, negándose a rendirse. Y comprendió que la fe no es creer cuando todo sale bien, sino cuando todo se derrumba. Un amigo le dijo: deja de intentarlo, Elon. No vale la pena. Él sonrió, no con arrogancia, sino con compasión, porque sabía que quien no soporta la presión jamás conocerá el diamante que puede ser. Esa noche, en silencio, juró algo: nunca más viviría limitado por el miedo ajeno. Cuando parecía que todo había terminado, cuando no quedaba dinero, ni aliados, ni esperanza, y SpaceX preparaba su tercer lanzamiento. 2 cohetes ya habían explotado. Uno más, y sería el final. Esa mañana, mientras miraba el cielo, Elon no pidió suerte, solo murmuró: por favor, déjame intentarlo una vez más.
El viento rugía en la base de lanzamiento. Elon observaba el cohete como si mirara su propia alma suspendida sobre fuego. Cada dólar, cada lágrima, cada noche sin dormir. Todo estaba ahí, condensado en acero y combustible. Si ese cohete caía, caería con él. Pero si volaba, el mundo cambiaría para siempre. El conteo comenzó. 3, 2, 1. El suelo tembló, el fuego rugió, y en medio del humo y el estruendo, Elon cerró los ojos y vio su vida entera pasar en silencio. El cohete ascendía, metro a metro, segundo a segundo. Elon apretaba los puños. Sabía que 2 veces ya había visto este sueño estallar en fuego. Pero esta vez el silencio duró más. Y en ese silencio, el imposible empezó a volar. El cohete cruzó la atmósfera. Una voz en el altavoz rompió el silencio. Stage separation successful. Nadie se movió. Y entonces estalló el grito más puro alegría mezclada con lágrimas. Elon no sonrió. Solo bajó la cabeza. No era victoria. Era alivio. Era sobrevivir. Aquel día, el mundo vio un cohete volar. Pero Elon vio algo más que la fe. Cuando se sostiene con sudor y lágrimas, puede desafiar a la gravedad misma. Y mientras el cielo se abría ante sus ojos, comprendió que el dolor nunca fue un castigo, sino el precio justo de un sueño imposible. El mundo lo aplaudía, pero dentro, Elon solo escuchaba silencio. Las cámaras lo seguían, los inversores lo buscaban, y aún así, cada noche regresaba a una casa vacía. Había ganado el respeto del mundo, pero había perdido algo más profundo, la paz. Porque cuando tu sueño se vuelve realidad, a veces descubres que no hay nadie con quien celebrarlo. Justin lo vio por televisión. Ya no era el hombre con el que soñaba o el mismo techo, sino una sombra que vivía entre estrellas. Ella entendió que el amor no siempre muere con un grito. A veces se apaga con un silencio prolongado. Elon no lloró. Solo aceptó que el precio del propósito era la soledad. El éxito lo había hecho inmortal a los ojos del mundo, pero vulnerable ante los suyos. Cada logro traía una nueva pregunta. ¿Y ahora qué? Elon caminaba por los pasillos de Tesla sin sentir los aplausos, solo el peso de lo que aún faltaba por hacer. El propósito, cuando te consume, deja poco espacio para respirar. Una noche, en una entrevista, le preguntaron si alguna vez había pensado en rendirse. Él rió suavemente, bajó la mirada y respondió: ¿rendirme? Sí, pero detenerme. Nunca. Esa frase recorrió el mundo, pero pocos entendieron lo que ocultaba, que seguir adelante a veces no es valentía, sino necesidad. Elon se sentó frente a una maqueta del Falcon Heavy. Pasó sus dedos sobre el metal frío y recordó los años de rechazo, las noches sin dormir, las pérdidas que las pérdidas que dolían más que cualquier fracaso. Y por primera vez en mucho tiempo sonrió, porque entendió que el precio de su propósito no era el dolor, era convertirse en alguien capaz de soportarlo. Cuando todo parecía haberse apagado, algo volvió a encenderse dentro de él. No era ambición, era propósito puro. Elon ya no soñaba con dinero ni con fama. Soñaba con llevar la vida más allá de la Tierra. Porque si la humanidad podía llegar a Marte, entonces el sufrimiento tendría sentido. Elon reunió a su equipo. Les habló del futuro con una calma extraña, como quien ha visto la tormenta y ha aprendido a bailar bajo ella. Les dijo: no construimos cohetes para escapar del mundo. Los construimos para inspirarlo.
Y en esas palabras, los cansados volvieron a creer. Cada lanzamiento era una lección, cada falla una prueba, pero algo había cambiado, ya no temía caer. Porque quien ha tocado el fondo aprende que el miedo no sirve de nada. Ahora solo quedaba mirar al cielo y avanzar sin mirar atrás. Esa noche, Elon subió al techo de la fábrica. Miró las estrellas y pensó en su infancia, en aquel niño que soñaba con naves espaciales desde una habitación silenciosa en Sudáfrica. Por primera vez en años, sonrió sin presión, porque entendió que su misión no era construir cohetes, sino recordarle al mundo que todavía era capaz de soñar. El fuego había vuelto. Ya no quemaba, ahora iluminaba. Elon comprendió que los sueños imposibles no se logran por talento, sino por resistencia, y que la verdadera grandeza no es alcanzar las estrellas, sino nunca dejar de intentarlo. Elon ya no era el hombre que temía perderlo todo. Ahora entendía que las pérdidas fueron su entrenamiento, el precio del propósito. Caminaba entre los pasillos de SpaceX, observando a jóvenes ingenieros que trabajaban hasta el amanecer, con la misma pasión que él tuvo cuando nadie lo entendía. En cada rostro veía una chispa de sí mismo, una réplica del fuego que alguna vez estuvo a punto de apagarse. Ya no era un líder por imposición, sino por inspiración. Había dejado de luchar contra el mundo y ahora lo guiaba, porque el verdadero éxito no es escalar solo, sino construir una escalera para que otros también puedan subir. Cada día, nuevas generaciones escribían su nombre en cartas, mensajes y pantallas. Le hablaban de sueños nacidos al ver sus cohetes elevarse entre nubes y fuego. Niños, jóvenes, adultos. Todos encontraban en su historia una razón para intentar otra vez. Elon leía a algunos en silencio, con una sonrisa que escondía cansancio, pero también esperanza. Entendió que su lucha ya no era suya, pertenecía a todos los que habían decidido creer. Su fuego, antes solitario, se había vuelto contagioso. Y en medio de ese eco de voces que nunca conocería, sintió algo que hacía mucho no sentía: paz. En una entrevista, un periodista le preguntó ¿cómo se siente al cambiar el mundo? Elon se quedó en silencio unos segundos. Pensó en los fracasos, en los días sin dormir, en las lágrimas que nunca mostró, y respondió: nunca quise cambiar el mundo. Solo quise entenderlo. El periodista sonrió, sin comprender del todo, pero en esa respuesta estaba todo el alma de quien ya no busca ser héroe, sino aprendiz eterno. Porque los que realmente dejan huella no lo hacen por gloria, sino por curiosidad infinita. El día del primer aterrizaje exitoso de un cohete reutilizable, el mundo gritó. La prensa lo llamó milagro tecnológico. Pero Elon solo observó desde la torre, sin decir una palabra. El fuego iluminó su rostro, reflejando todo lo que alguna vez imaginó cuando nadie lo acompañó. Cuando el cohete tocó tierra, todos celebraron, y él murmuró apenas audible: lo logramos. No era vanidad, era alivio. Era la certeza de que cada lágrima, cada renuncia, cada herida había valido la pena. Y en ese silencio comprendió que la victoria no es ruido, es gratitud. Los años pasaron y el nombre Elon Musk ya no era solo una persona, era un símbolo. Pero detrás de ese símbolo seguía habiendo un ser humano, alguien que había aprendido que la grandeza no consiste en volar más alto, sino en levantarse más veces. Desde la terraza de su edificio, miró el océano y el cielo y recordó todo lo que había perdido, todo lo que había ganado. Sonrió, porque entendió que la gravedad no era su enemiga, era su maestra. Fue ella quien le enseñó el valor del esfuerzo, la belleza del intento y el milagro de seguir de pie.
el hombre que desafió la gravedad, finalmente aprendía a descansar sobre ella. Elon caminaba lentamente entre las sombras del hangar Panty. El sonido metálico de las herramientas y las chispas que volaban en el aire le recordaban su pasado, aquellos días en los que todo era duda, cuando cada intento parecía una derrota disfrazada de esperanza. Ahora, ese mismo ruido era música. A su alrededor, jóvenes ingenieros hablaban en voz baja, soñando en el idioma que él había ayudado a inventar. Ya no necesitaban su aprobación. Ya no pedían sugi, caminaban con su propia fe. Elon los miró y sonrió. Entendió que el propósito de un misionario no es construir para siempre, sino inspirar a otros a continuar el viaje cuando sus manos ya no puedan. En ese instante, sintió algo nuevo, no orgullo, sino trascendencia. El fuego que alguna vez le quemó por dentro, ahora ardía en cada uno de ellos. Su soledad se había convertido en legado. En una escuela de un pequeño pueblo, un niño levantó la mano. «Quiero ser como Elon Musk», dijo, con la voz temblorosa, pero llena de certeza. La maestra lo miró con ternura. «No, hijo», respondió, sonriendo. «Sé tú mismo, pero nunca dejes de creer como él». En el mural del aula, un dibujo de un cohete hecho con crayones parecía elevarse hacia un sol anaranjado. Nadie en esa sala sabía que, a miles de kilómetros, Elon miraba al mismo cielo, con el mismo asombro infantil. El legado no estaba en los cohetes, ni en los autos, ni en los aplausos. Estaba en ese niño que aún creía que el cielo no tenía límites. Y en ese espejo invisible, el fuego se perpetuaba, no como fama, sino como fe. Desde la terraza de su edificio, Elon observaba la noche más silenciosa del año. Sobre él, una red de satélites brillaba en sincronía, un collar de luces orbitando la Tierra. Cada una representaba años de duda, riesgo y sacrificio. Pensó en el niño que fue ese pequeño que soñaba con escapar, con tocar las estrellas, sin saber cuánto dolía volar. Ahora las tenía frente a él, obedeciendo su visión. Y sin embargo, no sentía poder. Sentía humildad, porque entendió que el universo no se conquista, se contempla. Las estrellas no eran suyas. Solo las cuidaba por un momento en nombre de todos los que aún creían. Y al mirar ese cielo iluminado por su propio trabajo, sus ojos se humedecieron, no de orgullo, sino de gratitud. En su oficina, Elon permanecía solo, rodeado de planos antiguos y prototipos olvidados. Pasó sus manos sobre una vieja libreta donde aún podía leerse una frase escrita años atrás: «No lo hago por dinero, lo hago porque no puedo imaginar un mundo sin intentarlo». Cerró los ojos y recordó todas las lágrimas, las pérdidas, los fracasos que lo moldearon. Había vivido muchas vidas en una sola, y comprendió que cada caída fue una lección disfrazada de ruina. El dolor no fue su castigo, fue su entrenamiento. El fracaso no fue su final, fue su maestro. Y la soledad, esa vieja compañera, fue la forja que templó su alma para soportar el fuego del cambio. Abrió los ojos. Ya no veía planos, veía historia, veía propósito. El fuego de Elon Musk no nació del éxito, nació del abismo, del dolor de ser incomprendido, del cansancio de seguir creyendo cuando nadie más lo hacía. Y ese fuego, que alguna vez ardió solo en una oficina vacía, hoy ilumina el cielo de la humanidad, porque los imposibles existen solo para recordar que seguimos vivos, porque los sueños no mueren, se transforman en destino,
Y mientras alguien en algún lugar se atreva a mirar hacia arriba, ese fuego seguirá encendido. Elon cerró los ojos y respiró profundo. Por fin entendía que el cielo nunca fue el límite. El límite siempre fue el miedo. Y mientras una chispa quede viva en el corazón de quien sueña, el legado del fuego jamás se apagará.